Bueno, Pablo, te agradezco primero por tu tiempo, por estar acá y poder disponer de un tiempo con vos para charlar de rugby, una charla muy, muy tranquila, y por ahí es recorriendo tu trayectoria en el rugby. Por eso, bueno, te damos la bienvenida acá en el canal, en @Martín Sansot, para poder un poco conocer la historia de nuestros personajes del deporte, nuestro personaje de nuestro rugby. Entonces, bueno, sos parte de esto, además de que, bueno, ahora estás ligado a la redonda, pero bueno, lo importante por ahí, al final por ahí mencionamos algo, pero lo importante acá creo que es tu historia para que la comunidad del rugby se entere un poco de los personajes que estuvimos acá, de cómo arrancaron, lo que pasaron, qué aprendieron, un poco eso. Así que por ahí te diría que nos cuentes un poco dónde empezaste, que fue en San Martín, cuál fue tu club, si algún entrenador, algún compañero, después te fuiste a Mendoza a estudiar, un poco empezarnos a contar eso, Pablo. Bueno, perfecto. Primero, eh, Martín, muchas gracias por tenerme, por hacerme partícipe de tu programa. Desde muy joven siempre fuiste un jugador espectacular que todos seguíamos, así que es un orgullo para mí estar en esta charla con vos, Bueno, realmente. bárbaro. Eh, Pero ahora, bueno, pasamos. Ahora sos vos bueno, el protagonista. está bien. Bueno, a ver, como decís, yo soy de San Martín. Empecé a jugar al rugby en Tacurú, un club que queda justamente en San Martín. Empecé a los 10, 12 años. Eh, Jugué con mis amigos de la infancia, con un equipo que realmente Tacurú era un club chico y teníamos una muy buena división, una división bastante competitiva. Y en el momento, a los 17 años, cuando me tuve que ir a estudiar a Mendoza, es decir, en Mendoza, increíblemente, si vos en Buenos Aires vivís en San Isidro y tenés que ir todos los días a la Universidad de Buenos Aires, te tomás un colectivo de 1 hora y volvés a tu casa. Bueno, en Mendoza éramos un poquito más vagos y teníamos 1 hora de colectivo, si querés, para ir a la universidad todos los días y volver a casa. Bueno, muchos de los chicos de San Martín nos íbamos a vivir a la ciudad, ¿viste? A vivir en un departamento y a hacer un poco más, estar más cerca de la ciudad, de la universidad. Entonces, bueno, ese fue el motivo por el cual al mudarme y al irme a vivir a Mendoza, empecé, bueno, yo ya había jugado en algunos seleccionados juveniles y tenía amigos en Los Tordos y bueno, en el año 87 empecé a jugar al rugby en Los Tordos. Después tuve muchos años jugando en los Tordos hasta el año 97, 98 que me fui a vivir a Buenos Aires y ahí es donde paso a Alumni. Pero bueno, en los Tordos, desde los Tordos jugué en el seleccionado mendocino, te diría casi todos los años, desde el año, creo que fue 88, 89, ya empecé a jugar algún seleccionado. Y bueno, en el año 97 me voy a vivir a Buenos Aires por trabajo y me voy a Alumni. Es decir, Antes de partir para Buenos Aires, vos tenés una serie de logros ahí en Mendoza, consiguieron con los Tordos una serie de campeonatos, viste, con el seleccionado mendocino también. eh, Tuviste algunos logros con el torneo del Oeste y algo por Tucumán. sí, el torneo Beco Villegas, cuando creo que fue en el año 88, sí, 88, jugamos en Los Tordos un torneo, el Beco Villegas, y salimos campeones. Y después con Los Tordos, la verdad es que justo también Los Tordos
ya había, creo que no, creo que el 87 fue el primer año que salimos campeones mendocinos, y después tuvimos una racha de torneos, perdón, en el año 88 tuvimos casi hasta el año 93 saliendo campeones todos los años. Habíamos armado un muy buen equipo, es decir, habían jugadores como Miguel Bertranú, Gabriel Acevedo, habían grandes jugadores, el Artista Andía, los hermanos Carbonell, y bueno, por muchos años los Tordos tuvo un papel bastante importante en el rugby mendocino y aportábamos posiblemente el 70-80% de jugadores al seleccionado de Mendoza, ¿no? Que también fueron buenos años muy lindos, obviamente con el capitán Carlitos Chipitelli, y muchos otros jugadores del Mendoza Rugby, del Liceo y del Mendoza. Hicimos un equipo muy competitivo que le ganamos a New Zealand, a New South Wales, le ganamos a Francia, le ganamos a Inglaterra. Bueno, fueron años bastante interesantes, ¿no? Que jugamos un rugby, a Escocia le ganamos, no a Inglaterra. Y bueno, la verdad que fueron años muy buenos del rugby de Mendoza. Bueno, y te viniste para Buenos Aires. ¿A qué a Buenos Aires? ¿A seguir jugando, a estudiar, a laburar? No, yo ya me había recibido, estaba trabajando y por una cuestión de trabajo me tuve que mudar a vivir a Buenos Aires en el año 97. Fines del 97 y en el 97, es decir, el 97 fue el primer año que juego en Alumni, y me fui a Alumni porque en los Pumas me había hecho muy amigo de varios jugadores de Alumni, especialmente de Luis Criscolo, Sebastián Salvat, Panchi García, Gonzalo Camardón. Y fue un poco el motivo por el cual caí Alumni, ¿no? Porque tenía varios amigos, tenía también muchos amigos en el SIC, por ejemplo, y fue ahí un debate de dónde ir. Luis Criscuolo me agarró de la oreja y me dijo: vos no vas a ningún lado, te vas conmigo a Alumni. Y bueno, la verdad que muy contento de esa decisión. Pude seguir jugando al rugby varios años más hasta que me vine a vivir a Miami en el año 2002. Ya el rugby era no era mi prioridad, trabajaba mucho, entonces me casé, tuve mi primer hija, después nació mi segundo hijo, con lo cual, es decir, tuve muchas cosas y el rugby era parte también de mi vida, pero ya no era el foco, ¿no? El rugby en ese momento, a pesar de que trataba de hacer lo mejor posible para jugar en Alumni, ¿no? ¿Y el seleccionado nacional? Seleccionado nacional jugué desde el año 92 al 95, desde Mendoza. Desde el año 96 ya no me llaman a los Pumas. Y la verdad que fue un paso espectacular. Jugué con varios entrenadores, jugué con Imhoff, jugué con Petra, me llamaron varias veces. Creo que fue un momento del rugby argentino donde muchos jugadores se dedicaban más al rugby y priorizaban el rugby, y yo justamente en el año 95, ya en el 93, 94 empiezo a trabajar en una empresa que trabajaba mucho, y ya te diría que mi prioridad dejó de ser en el año 95, cuando ya Imhoff por primera vez no me llama al seleccionado. Habló conmigo y me dijo: mirá, acá necesitamos tipos que tengan la cabeza 100% más para el rugby. Y bueno, yo estaba con mi carrera profesional, trabajando bastante, etcétera, y bueno, habían también mejores jugadores que yo, seguramente. En el 95 fue el Mundial de Sudáfrica. Mundial de Sudáfrica, yo me quedo afuera, no voy, y me llaman a la vuelta del Mundial. Es decir, que estuve antes y después del Mundial. ¿Para jugar qué partidos? Copa Latina, si no me equivoco. Al regreso del Mundial se juega la Copa Latina en Argentina, y yo juego ahí contra
los partidos que jugamos contra Francia, Italia y Rumania. Y Rumania, sí. Y Rumania, claro. Bueno, y contame un poco las experiencias en los seleccionados, tu relación con, no solo con tus compañeros como jugadores, ¿viste? En cuanto a la recepción, con tu llegada, tu comunicación, y también con los entrenadores. ¿Cómo fue un poco ese trabajo, bueno, personal? ¿Viste? Porque de alguna manera estás en Mendoza, por ahí muy local, muchos compañeros tuyos del club, la relación por ahí era más fácil, pero cuando llegaste a la selección nacional ya no tenías o sea, no tenías no sé, gran cantidad de amigos, sino que por ahí había un montón de gente nueva a conocer. Sí, igual sabés que siempre fue, la verdad es que hoy lo recuerdo y fue muy natural, es decir, nunca sentí. Viste que yo me acuerdo cuando jugamos algunos partidos seleccionados en el campeonato argentino, seleccionados del interior contra Buenos Aires, esa pica y esa cosa. La verdad que yo nunca lo sentía eso. Siempre, es decir, al día de hoy tengo grandes amigos en Buenos Aires, nos juntamos todavía a ver los partidos que van a las provincias. Yo este año no pude ir, pero normalmente voy y sigo teniendo una relación espectacular con todos. Nunca sentí esa sensación ¿viste? De que del interior era, no sé, que el rugby lo manejaban los porteños, esa boludez, sinceramente nunca la sentí. Siempre me sentí parte, me acuerdo perfecto del primer entrenamiento que llego a un hindú donde estaba todo cagado porque era nuevo, y desde el primer día me sentí muy cómodo con Diego Cuesta Silva, que era un tipo que lo veías por televisión y hacía 10 años que jugaba en los Pumas, ¿no? Sí. Así que, no sé, creo que puede haber algo de eso, algunos prejuicios de ese tipo, pero en mi caso fue todo muy natural, sinceramente. Más te preguntaba por tu sentir interno, ¿viste? No sé, en Mendoza o en Los Tordos jugabas de alguna manera en cuanto a la forma de jugar, ¿viste? El tema de la defensa o del ataque o la comunicación, ¿cómo era si había diferencias, ¿viste? Vos jugabas una cosa en Los Tordos o una cosa en Mendoza, pero después llegabas has llegado a Alumni, por ahí el juego era más o menos parecido, pero había indicaciones o sistemas o alguna... Sí. A ver, sí, claramente eran otras cosas, era quizás cuando llegás a los Pumas era muchísimo más competitivo y donde tenías que estar a full todo el tiempo, la velocidad era otra, y eso es una adaptación que tenés que pasar, y al principio sentís como que no pertenecés y después te vas adaptando y ya no... ya eso te sentís bien, te adaptás a cualquier sistema de juego que se planteó o que planteaba el entrenador. Así que claramente sí, habían, digamos, ajustes que había que hacer, pero dentro de una normalidad total, sinceramente. ¿Y vos ves ahora un poco el cambio ese? Porque en aquella época, bueno, ni hablar de mi época, pero la época de ustedes empezaba ya un poco a conocerse los rivales, pero todavía no empezamos digamos, a viajar al exterior para ver ese contacto continuo de todos los fines de semana con aquellos personajes que veías en la televisión, ¿viste? Eran por ahí cracks en Europa y nosotros estábamos acá, éramos locales, éramos cabotaje. Sí. Ahora, un cambio así cuando, claro, jugás contra el seleccionado francés, y no es lo mismo jugar contra el seleccionado francés que son, no sé, los veíamos en las películas o en la televisión, y otra cosa es cuando los tenés adelante, enfrente tuyo, y que tenés que, bueno, a no le podés dar ni un centímetro de ventaja para lo que sea. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Martín. Yo creo que en eso nosotros lo sufrimos, ¿viste? Porque nosotros no éramos totalmente amateur. Hoy vos ves un
un Albornoz que se saca de un handoff a un 6 de Sudáfrica, ¿viste? Y eso en nuestra época, salvo algunos cracks que existían, posiblemente vos estabas en ese grupo, después había una diferencia de potencia, de velocidad, de dinámica, que creo que nosotros la padecíamos, ¿viste? Era, como algún día me dijo el Bebe, era entrar a perder por poco o entrar a patearla y a salir todos corriendo para adelante. Digo, hoy se juega de igual a igual. Hoy le preguntaba a cualquier jugador de los Pumas y entra a la cancha a ganar los partidos. No digo que nosotros no, nosotros también entramos a ganar, pero había una diferencia física grande. Es decir, de hecho, ganábamos en esa época también. Pero lo normal era que, no sé, yo los partidos internacionales que tengo con Mendoza y con los Pumas contra seleccionados de Sudáfrica o de Australia, de hecho, yo jugué contra los All Blacks, Mendoza All Blacks, que nos agarramos a trompadas 15 contra 15, ligamos, pero hasta todos los días, nos cagaron a piña y esa era también la diferencia física dentro de la cancha, ¿viste? Y empezamos el partido y le empezamos ganando, íbamos, ¿viste? El partido estaba parejo, todo, y después 50 minutos, 60 minutos empiezan a aparecer las diferencias, porque claro, en esa época nosotros éramos amateurs, jugábamos contra profesionales, y hoy esa diferencia no la ves, ¿no? ¿Y indicaciones por ahí de algún entrenadores que te hayan marcado o compañeros que te hayan de alguna manera mostrado, no sé, una claridad o algo que vos decís, sí, la verdad que no sé, por ahí fuiste compañero de Diego Cuesta Silva o de algunos, viste, tips para, viste, manejarte mejor o que te haya hecho clic en la cabeza, ¿viste? Sí, mirá, empezando por los Tordos, yo llego a los Tordos y justo estaban en mi club Juancito Baek, Marcos Baek, los hermanos Carbonell. Son tipos con los que yo disfruté muchísimo, porque, es decir, con 17 años llegar a un club que era mi primer año, ya el hecho de estar con ellos ya era una cosa espectacular y realmente tipos como los Baek o no sé, también ya Miguel Bertranú tenía 2, 3 años en el equipo, ya siendo parte importante del equipo, o el Negro Ferrín, un 8 de los Tordos de toda la vida, los hermanos del Artista Andía, una gran apertura que tenía. Es decir, de ellos te diría que me llevo el mayor recuerdo, ¿no? Después, yendo a los Pumas, también, si tuviera que destacar a alguien, diría que Diego Cuesta Silva para mí fue un tipo sensacional con el cual pude compartir, con que me ayudó y siempre me hicieron sentir muy bien, ¿no? ¿Cómo? Ahora, un poco yendo por ahí a tu profesión, ¿en qué te ayudó lo que aprendiste en el rugby aplicado a tu trabajo? La evolución en tu trabajo, la dedicación o el manejo, no sé, dentro de un equipo, si trabajás con un equipo, lo que haces. Sí, a ver, creo que la vida todo es trabajos en equipos y ser parte de algo, ¿no? De una organización. Y el rugby creo que te enseña a que el individuo no es lo más importante, sino lo más importante es el equipo. Y si querés después ahí podemos engancharlo con el fútbol, ¿no? Que ahí es donde yo vi por mi hijo, vi muchas diferencias en que el rugby siempre priorizó el trabajo en equipo y el bancarse juntos y la comunicación y estar todos juntos y estar todos en la misma página y bancarse, etcétera. Creo que eso a mí me ayudó, el rugby me ayudó en no solo
en términos de networking, si querés, o de relaciones en el rugby argentino, porque sí, no sé, me pasó que tuve que viajar por trabajo y obviamente habiendo jugado al rugby tenés amigos en todos lados y el jugador de rugby te abre la puerta y el jugador de rugby solo por ser amigo, es decir, hay mucha gente que viene a Miami y si han jugado al rugby no necesariamente lo tengo que conocer para poder estar dispuesto a ayudarlo totalmente. Creo que eso el rugby te lo da, te da solidaridad, te da mucho trabajo en equipo, te da siempre tratar de que lo más importante sea el objetivo grupal y no el objetivo personal. Y bueno, de hecho, creo que el rugby para mí en mi vida y para cómo pude también formar a mis hijos fue totalmente importante. Eso es lo que acabas de mencionar en cuanto a lo que es el hecho de insertarte. Yo tuve la experiencia, yo estuve por ahí en Estados Unidos, en Los Ángeles, estuve viviendo también en Sudáfrica, y el rugby es un idioma internacional. Vos con el deporte, especialmente con el rugby, entrás enseguida en la sociedad. La sociedad local, si vos has hecho rugby o sos un poco ovalado, de alguna manera, es una muy linda manera de entrar en las comunidades sociales de los lugares a los que llegás. Sí, totalmente. Vos no sé, por ahí en Miami también hay mucha influencia, hay mucho argentino, lo que sea, pero el deporte como el rugby, viste, cuando hablas de rugby ya es un idioma internacional, no es porque seas argentino, americano, sudafricano, viste, es rugby. El rugby es, no sé, es como que no tiene fronteras. Sí, totalmente. Es así. De hecho, nosotros, básicamente, yo fundé un club de rugby acá en Key Biscayne en el año 2007 y lo hice porque tenía siempre la ilusión de volver y que mis hijos no iban a jugar al rugby. Entonces dije, voy a armar un club y vamos a empezar con algunos argentinos que vivían acá en Key Biscayne, empezamos a ir a una plaza con 5 o 6 pelotas que yo traje de un viaje a Mendoza y le empezamos a enseñar rugby justamente para también diferenciarnos porque era más formativo. Lo que nosotros queríamos hacer era enseñarle a los chicos, ser parte de un grupo, también aprender un deporte nuevo, ¿no? Y que se saliera un poco de esa, a veces, locura competitiva que tienen los deportes, especialmente en Estados Unidos, que es ganar a toda costa. Entonces, bueno, armamos un club de rugby que rápidamente todo el que andaba por ahí, que había jugado al rugby en Miami, se sumó y la verdad es que hoy sigue siendo un lindo club y un muy buen proyecto, ¿no? Que le da otra cosa a los chicos de Miami que tienen la chance de hacer el deporte, ¿no? Y sí, efectivamente es así. De alguna manera, me está diciendo que por ahí a través del club que formaste, qué sé yo, es educar a través del deporte, darle una educación más general y no tan dirigida hacia el éxito, hacia el resultado, me refiero. No, el éxito por ahí pasa por el proceso y no por el resultado, pero bueno, a través de eso, viste, vos educás a los chicos. Totalmente, es decir, yo lo pude ver, el rugby es formativo, es decir, vos haces que un chico sepa comportarse dentro de un grupo, sepa acatar una orden, sepa dirigir, digamos, o ser dirigido, etc. Creo que es muy importante y eso es lo que tiene el rugby en la Argentina y bueno, lo tratamos de traer para acá y el día de hoy sigue siendo uno de los clubes de rugby de acá de Estados Unidos. Al rugby le cuesta traccionar en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos deportes que son muy, muy fuertes y entonces el rugby se queda más para el nostálgico, ¿no? El argentino o el francés, sudafricano que vive en Estados Unidos, pero claro, tiene 4 o 5 deportes adelante de ellos que son, digamos, demasiado populares. Son monstruosas. Y yo me acuerdo, la época que viví en Los Ángeles,
el jugador de rugby, no sé, de la primera división era como, no sé si decirte el frustrado del fútbol americano, ¿viste? Aquel que pudo avanzar o quedarse en el fútbol americano, venían y cuando veías, viste, por ahí yo me acuerdo que jugaba con el Flaco Ure, que también apareció ahí, ¿viste? Movían la pelota y los americanos no lo podían creer, porque los americanos sí, te matan ataque, pero no saben agarrar la pelota. Totalmente. Pero es un poco más estructurado y era sacarlos de ese encuadre del fútbol americano donde es una locura. O sea, totalmente así. Es muy difícil de que el americano sea, si querés, creativo en el desarrollo del rugby. Sí. Como hay mucha gente de otros países, bueno, el rugby ha evolucionado un poco en Estados Unidos, pero le va a costar mucho porque la presencia de estos deportes sumamente populares, viste, hacen que no haya tanta gente, tanta masa crítica y tampoco tantos sponsors para, digamos, que estén dispuestos a invertir en el deporte, ¿no? Ahora, bueno, creaste este club para formar a los chicos. ¿Tus chicos estuvieron participando de todo este desarrollo del club? Sí, todos jugaron, yo, arranqué en el año 2008, enero del 2008, llegué con las 5 pelotas, después del Mundial, que habíamos jugado un Mundial tremendo, entonces yo dije, yo tengo que empezar. Tenía un hijo que hoy que había nacido en el 2007, Santiago, tenía 1 año, Benjamín tenía 3, y él es uno de los primeros jugadores de rugby que tiene el club, y segundo, mi otro hijo que hoy tiene 25, también tenía, no sé, 9 años, y fueron los primeros jugadores que tenían, más otros chicos fanáticos del rugby. Siempre que nosotros en esa época íbamos a Mendoza, nos quedábamos en todo el verano de Estados Unidos, tipo julio, no todo julio, o julio y un poquito de agosto, nos quedábamos en Mendoza y sus primos en Mendoza juegan al rugby, entonces ellos iban y jugaban en el club de los chicos, que no eran los Tordos, era Chacras. Mi suegro, socio fundador de los Tordos, y sus nietos jugaban en Chacras, se quería morir, ¿no? Se puteaba todos los días, pero bueno, eso pasó. Y entonces los chicos como mamaron desde chicos rugby, y hicieron el deporte, jugaron todos al rugby, pero bueno, acá en un momento jugaban al rugby y al fútbol, en donde vivimos, que es Key Biscayne, jugaban los dos deportes, y segundo, mi hijo mayor, que tiene 25 años, jugó los dos deportes toda la vida, y de hecho hasta hoy todavía juega al rugby en un club que hay acá, pero Benjamín y Santiago tuvieron en un momento que elegir entre el fútbol y el rugby, porque el fútbol los convocaron a jugar a una liga más competitiva que entrenaba todos los días. Entonces, en un momento tuvieron que tomar una decisión y bueno, la decisión no fue difícil de tomar, porque en el fútbol iban a tener más oportunidades que en el rugby, como estaba estructurado, ¿no? En el rugby, en ese momento, el fútbol te podía dar opción a tener un scholarship, una beca para ir a estudiar a una excelente universidad. De hecho, a Benjamín le ofrecen, antes de firmar contrato profesional con el Inter de Miami, él tenía ofertas de scholarships con 5 universidades, aparte las mejores, Clemson, UNC, Penn, viste, muy buenas universidades. Y Santi, que jugó al rugby también todo lo que pudo, después se dedicó al fútbol y hoy se fue becado a George Washington para jugar al fútbol, ¿viste? Y bueno, ahí es donde, primero que, no sé, seguramente que a vos te pasa lo mismo, yo soy fanático del fútbol,
¿no? Sí. Y a mí me encantaba jugar al fútbol. Y yo nunca dudé ni le dije a los chicos, no, tienen que jugar al rugby versus el fútbol, porque realmente el fútbol es espectacular, también es un muy lindo deporte. Y bueno, y estaba todo esto de las oportunidades que podían tener, ¿no? Así Y que... esto que vos mencionás, bueno, que están metidos uno en la universidad y otros en el Club Miami, no sé cómo será, pero ¿cómo fue la entrada de eso, de tus chicos en este aspecto en los clubes de fútbol o en los equipos de fútbol, donde por ahí la cabeza es muy exitista y venían de un deporte formativo, entonces vienen con cabezas diferentes, la llegada de ellos ahí, cómo la vivieron o cómo vos veías que la vivían en cuanto al disfrute o ganancia o las amistades y todos estos, los valores, digamos, del rugby. Sí, a ver, cuando ya estás en un sistema, sos parte del sistema y digamos, te mimetizás, no pasa nada. Yo siempre veía esas cosas y yo siempre se las destacaba, es decir, te pongo un ejemplo, es decir, en el equipo de fútbol voy a ganar y aparte los chicos acá en Key Biscayne pagan para jugar, va el equipo y dejan al equipo titular, se van ganando 1-0 y no ponen a los suplentes para ganar. Y después tenés un chico que paga y después se va hasta Tampa a jugar y no juega ni un minuto y se vuelve llorando con los padres, ¿viste? Una locura. Es decir, a mí no me tocó porque mis hijos jugaban bien y entonces eran parte, pero ese aspecto exitista del fútbol en Estados Unidos es lo que no se puede entender para esa etapa donde vos tenés que formar chicos como parte de un grupo, enseñarles también el deporte si querés, pero no podés dejar de tener en cuenta que estás cumpliendo una función totalmente distinta para esa edad. Así que, sí. Pablo, ¿y vos no pudiste hablar, no hablabas con la gente, los directivos de ese club, los entrenadores? Sí, pero, viste, sí, invitando. Claro, de hecho no, porque eso ya es un sistema que está así. Obviamente, yo creo que uno de los motivos por el cual fundamos el rugby era para darle oportunidades a chicos. Acá en el fútbol de Key Biscayne te hacen una prueba y te dejaban afuera si no eras bueno, ¿viste? Y estaba el gordito que después al otro día jugaba al rugby y la rompía y se sentía parte y su autoestima crecía por las nubes porque realmente hacía un deporte con sus amigos. Entonces, en eso el rugby también fue muy bueno lo que hicimos acá en Key Biscayne, justamente porque le dimos una opción a los chicos. Pero en ese sentido el fútbol es muy exitista, ¿viste? Y es muy exitista también esta sociedad, en la cual el ganar a veces está por encima de la parte formativa, ¿no? Y bueno, las vivencias ahí en el fútbol con tus hijos, contame un poquito a ver cómo fue la introducción, sí, no sé cuál es el que está en el Inter. Benjamín está en Italia, lo vendieron a Italia el año pasado, es decir, él jugó en el Inter de Miami en la primera él firmó contrato profesional con 17 años, hace 3 años atrás, y a los 6 meses fue cuando llega Messi a jugar al Inter de Miami, es decir, él juega 2 años con Messi y se va en septiembre, el año pasado. En septiembre, octubre se va para Italia, es decir, que hoy es jugador del Parma de Italia. Se fue primero a préstamo por 1 año y después Parma lo ejerció en la opción de compra y ahora ya es jugador de Parma. De hecho, increíblemente también está muy conectado con el rugby en Parma porque Germán Fernández vive en Parma y Gonzalo Quesada vive en Milán, pero Germán vive en Parma y el equipo de Italia entrena en Parma y ahí está también las Zebras, que hay varios jugadores de rugby, está Gonchi García, hay varios chicos que Benja se ha hecho amigos. Entonces, la verdad que hasta mirá vos, llegar a Parma y que Germán Fernández
me ayude a instalarlo a Benja, la mujer, Anita, le dé no sé, los tips que le tenía que dar a mi mujer para comprar cosas. Ahí volvemos a lo que hablábamos de lo que es el rugby, ¿no? Rápidamente, cuando Benja salió en todos lados que se iba a Italia a vivir y se iba a jugar a Parma, me llamaron, no sé, 4 o 5, el Aguja, el Chino Turnes, Lean Lobrauco, me llamaron muchos de los que habían pasado por el rugby italiano para decirme qué necesitas, Gonzalo Quesada. Bueno, eso es el rugby. ¿Y hoy cómo estás con tu trabajo, con el club, con los chicos? Mira, la verdad es que cuando los chicos míos dejaron de jugar al rugby, la verdad es que no fui más, voy a algún entrenamiento, voy a algún partido, pero no estoy recontra vinculado. Primero que hasta que Benja jugó acá y mi hijo Santiago empezó a jugar un fútbol más competitivo, me iba a ver partidos de fútbol, ¿viste? Los fines de semana me la pasaba viajando por todos lados para ver partidos de fútbol. Con lo cual, en el rugby, en el club, no estoy hoy ni entrenando, ni teniendo... a veces hay reuniones, un asadito divertido, qué sé yo. Ahora, últimamente vino Toti Choncarelli, que es un chico que estuvo, no sé si lo conoces, de Alumni, que estuvo en las franquicias de los Jaguares, etcétera. Un tipo que sabe muchísimo del rugby moderno, porque esa es otra cosa. Yo no tengo idea del nuevo rugby, ¿entendés? Es decir, me cuesta mucho poder enseñar el rugby de hoy. Pero lo sigo viviendo, lo tengo cerca y lo disfruto. No estoy muy vinculado. Así que no, bien, sigo como también yo vivo, ya mis hijos, tengo una hija de 26 años que está casada, mi hijo de 25 vive con nosotros, pero trabaja. Benja en Italia y Santi en Washington. Es decir, que ya un poco las familias se me fueron casi todos y bueno, y ahora estoy pasando bastante tiempo, a veces me voy a Mendoza a visitar a mis viejos, voy a Italia, ahora estuve 1 mes y medio visitando a Benja. Es decir, que estoy, la verdad que disfrutando de la libertad de ya no tener tantas responsabilidades. Contame lo que creo que, y lo pasamos muy por arriba, fue tu tiempo en Alumni. Desde tu llegada, los torneos, tus amigos, ahí cómo fue, tus entrenadores. Sí, la verdad que fue una época espectacular de mi vida, es decir, fue llegar a Buenos Aires con mucho trabajo, yo trabajaba mucho, pero Alumni me dio esa contención rapidísima, me hice muy amigo ya era muy amigo, como te conté, de Luis y de Panchi, de Bebe. Bebe dejó ese año, es decir, que con Bebe yo no jugué, Bebe dejó de jugar en el año 95, yo llegué en el 96. No compartí cancha con Bebe, pero me hice rápidamente muy amigo de todos los chicos de Alumni. Y no solo eso, sino que en esa época se hicieron los dormis nuevos que los construyó Bebe y Juan Pibianchi, y entonces yo vivía en el centro, pero tenía un dormi en Alumni, entonces los fines de semana, ya el jueves entrenaba en Alumni y me quedaba todo el fin de semana en Alumni, con lo cual Alumni fue mi casa en Buenos Aires, es decir, fue mi grupo, mi gente, es decir, me hice muy amigo de ellos, de todos, y desde el primer día me trataron muy bien. Tengo grandes amigos que todavía tengo, que pasan por acá o que tengo relación. Y la verdad que, bueno, es un poco lo que pasa con el rugby, ¿no? Si hubiera ido a cualquier otro club de Buenos Aires, me hubiera pasado, creo, exactamente lo mismo. Pero realmente con Alumni jugamos bien, pero no ganamos torneos, fueron años de transición. Alumni venía de haber ganado varios años torneos y en mi época no salimos campeones, pero jugábamos bien, nos divertíamos. Creo que después que me fui yo al año, al otro año salieron campeones.
pero bueno. Pero, ¿alguna anécdotas en Mendoza o en Buenos Aires con alumni o con los Pumas? Algo que divertido que te haya marcado, o sea, lo tenés, no sé, adentro para recordar algún partido especial. Mirá, yo creo que una de las cosas que siempre recuerdo con mucho, de una manera muy especial fue cuando le ganamos a Francia en el año 92 con Mendoza. Mendoza tenía un equipo, habíamos formado un equipo muy bueno, muy competitivo y realmente ese año yo me acuerdo que salimos a la cancha a ganarlo el partido, y salimos convencidos que lo íbamos a ganar. Y bueno, ese partido juega Federico Méndez, Martín Grau, Pato Grau, ¿entendés? Miguel Bertranú, juegan todos jugadores que realmente, bueno, se habían destacado, obviamente ya estaban en los Pumas, ya estaban jugando a nivel, pero estaba Matías Robi, el Loco Saurina, no sé, teníamos un equipazo y realmente fue un partido creo, uno de los partidos más importantes de la historia del rugby de Mendoza. Y bueno, me tocó ser parte, me tocó meter de atrás de mitad de cancha, de sumar ciertos puntos importantes para que se diera el resultado. Así que, si querés, ese es uno de los momentos más lindos, ¿no? que viví en el rugby. ¿Eras el pateador de esa época? Sí, yo siempre pateé en los equipos que jugué, en Alumni, en Mendoza, en Los Tordos. Es una responsabilidad que te cuento, no es nada fácil, no somos dioses y diablos en un ratito. Sí, totalmente, sí. Pero, bueno, Pablo, creo que el tiempo es un poco tirano, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado de esto, un poco la cuento, la pasamos muy bien, muy simpático, gracias, te agradezco muchísimo. Te dejo un gran saludo y bueno, gracias por compartir y por ahí en algún otro momento quizás nos volvamos a juntar. Así es, cuando quieras, en Miami, acá estoy. Siempre la gente del rugby que pasa, amigos, siempre son recontra bienvenidos. Y también los veo a veces en Mendoza cuando los Pumas juegan allá. Esta vez no pude ir a Córdoba y no voy a ir ahora a los partidos porque con esto de Italia, estando Benja allá, estoy yendo poco a Argentina, pero bueno, la verdad es que como siempre el rugby fue algo tan importante en nuestras vidas y nos sigue vinculando, ¿no? No importa dónde estemos. Así es, ¿viste? Y es un tema donde hay que seguir cultivando las amistades, ¿no? Has pasado por muchos lugares y bueno, hay que seguirlas manteniendo. Te agradezco muchísimo, Pablo. Gracias por estar. No, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Bueno, y a todos gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube y denos like en el Instagram.